El corazón de Pinkie se sentía como si se hubiera detenido. Ni siquiera podía comprender todo lo que la otra Pinkie decía. Pero fue muy claro, quería matarla, y no iba a darle una oportunidad para escapar, ya que comenzó a correr a todo galope hacia ella. Logró evadir a su atacante y trató de ponerse a salvo, escondiéndose en las zonas poco iluminadas de la habitación, cuando se golpeó con algo duro. Volteó a ver lo que era, y como si fuera su deseo, la lámpara del techo terminó de iluminar el cuarto. Lo que vio era espantoso, eran los restos secos de un pony que colgaban del techo por un gancho. Ella retrocedió sintiendo ganas de vomitar, pero fue ver el resto de la habitación lo que la aterró. Eran cuerpos de ponis que colgaban de varias partes de la habitación, cuerpos secos flotando en piscinas de sangre estancada debajo de ellos. Calaveras decoraban las paredes, mientras que el mobiliario se compone de huesos y piel, los globos fueron tendidos con sangre, serpentinas y tintas se les había dado el mismo tratamiento, montones de partes y órganos de los cuerpos estaba apilada en las esquinas de la habitación. En la mesa era un maletín de médico, que al aparecer la oscuridad había escondido. En medio de la mesa, se encontraba alrededor de ellos eran 4 crías muertas, las cuales miraban un pastel. No hubo tiempo para nada. Ya que una vez más escuchó el galopar, pudo evadirla, pero esta vez estuvo muy cerca, pudo oír el sífero del enorme cuchillo caer y golpear el cuerpo con el que se había encontrado. Pinkie trató de alejarse de la versión distorsionada de sí misma, jadeando mientras galopaba hacia el otro lado de la habitación. Se dio la vuelta, viendo como su otra yo sacó el cuchillo de aquel cuerpo. Sadie Pai, esto no es nada divertido si usted sigue corriendo. La otra Pinkie dijo alegremente, sacando el cuchillo del cuerpo. Te admiro, sin embargo, usted tiene la voluntad de luchar, eso me gusta en un pony. Ella se empezó a reír alegremente, mientras colocaba el cuchillo en su boca. La otra Pinkie dijo todo en esa misma voz, alegre. La aterró, ¿cómo es posible que esas cosas se puede decir con un tono tan alegre? Esa Pinkie tenía toda la intención de matarla, y lo haría de una manera lenta y dolorosa. La otra Pinkie se lanzó a la carga de nuevo. Ella podía esquivar desde esta distancia, saltó fuera del camino, evitándola. Arg, Gritó, al sentir un dolor punzante que venía a través de su pata derecha. Ella se alejó a trompicones mientras miraba a la otra Pinkie, la cual se reía, al ver cómo la sangre gotea del cuchillo. La otra Pinkie había inclinado la cabeza y cambió de dirección cuando la había esquivado, cortando profundamente su pata, podía sentir cómo la sangre corría por su pata herida. Jugueteando con una pata, la otra Pinkie se lanzó a la carrera una vez más contra ella. Ella reunió todas sus fuerzas para tratar de evadirla, pero... arg. Dejó escapar otro grito de dolor como un corte apareció su pata trasera, haciéndola caer al suelo. Su pierna crispó de dolor por la herida profunda, la otra Pinkie fue capaz de predecir sus movimientos. Y ahora la había inmovilizado. Te doy una A por el esfuerzo, pero una C para la ejecución. Eso le da una B por tu esmero. Espero que no se dará por vencida por completo, una vez que pierde sus patas. Las palabras torcidas sonaba tan alegre que enfermó a Pinkie. Volvió la cabeza para ver a la otra Pinkie, que ya tenía el cuchillo en su boca. Se había acercado a ella por la espalda y fue levantando la cabeza ahora. Ella llevaba el cuchillo para cortarle la pata. Ella no lo permitiría, con toda la fuerza que le quedaba en sus patas traseras, golpeó con toda su fuerza en la mandíbula de la otra Pinkie. Un fuerte chasquido sonó en la habitación. Como la otra Pinkie salió despedida hacia atrás, lejos de ella. Oyó un ruido sordo, seguido por el sonido del cuchillo golpeando el suelo. Ella jadeaba de dolor, tratando de no apoyarse demasiado en las piernas heridas. Volvió la cabeza débilmente a mirar en la dirección a donde había ido a caer la otra Pinkie. La otra Pinkie se quejó de dolor, después de haber aterrizado de espalda. Se levantó del suelo tambaleando. Su boca estaba sangrando. Y tosió pedazos de dientes con sangre. Ella jadeaba a través de la sangre que emanaba de su boca, volviéndose a mirar a su atacante. No ver. La otra Pinkie trató de hablar, pero ella farfulló a cabo lo que parecía una tontería. Se miró en el dolor mientras trataba de hablar, pero poco a poco se puso de pie. Pinkie lentamente también se puso de pie. Poniendo su peso sobre sus patas, su cuerpo la hizo gritar de dolor, pero ella hizo todo lo posible para acallar sus gritos. Albifintit, Yot. La otra Pinkie farfulló más palabras inentendibles, ya que se aferró el cuchillo del carnicero lo mejor que pudo con sus cascos, lo arrastró por el suelo como ella comenzó su caminar hacia su ya no tan indefensa víctima.
Pinky tomó una respiración profunda, mientras se concentraba en la yegua Rosaville ante ella. La otra Pinky comenzó a acelerar su marcha, para ir directamente a Pinky. Parecía aturdida, pero decidida, a clavarle el cuchillo. Pinky había apuntado la mitad de su cuerpo lesionado de la otra Pinky, como una vez más levantó sus patas traseras. El cuchillo del carnicero se elevó en el aire, sacando chispas detrás de él, ya que había levantado a una frenética carrera de la otra Pinky, esta vez dispuesta a matarla. Por unos instantes todo parecía quieto, justo en el borde de la muerte, dos fuerzas que nunca se habían conocido chocaron. El cuchillo de carnicero voló por el aire, calvándose en el suelo. Un crujido fuerte se rompió en el aire. La patada trasera de Pinky había acertado, golpeando con toda su fuerza directamente a la garganta de su víctima. Los ojos de la otra Pinky se redujeron, ya que su tráquea fue aplastada. Esa Pinky se sacudió y retorció en el suelo, mientras intentaba con todas sus fuerzas respirar a través de su tráquea rota, solo lograba derramar más sangre se derramaba. Ella se sacudió y se retorció, como puso los ojos en blanco en la desesperación. Pareció durar una eternidad, pero, su cuerpo finalmente se detuvo. Ya que la vida finalmente la había abandonado. Lo único que se oía era el fuerte jadeo de Pinky pie, su fonógrafo había quedado en silencio. Se quedó mirando el cadáver que yacía ante ella. Se vio muerta, asesinada por su propio casco. Ella parecía ser insensible al dolor que estaba tratando a través de su cuerpo, pero no sentía nada, estaba como hipnotizada. Sin embargo, su mente finalmente comenzó a recibir las señales de su cuerpo. Ella necesitaba atención médica. Sus piernas tambalearon cuando finalmente comenzó a tomar su primer paso. Cojeaba, poniendo un poco de presión sobre sus cascos lastimados como sea posible, cogió hasta llegar al maletín médico. Y lo abrió con cuidado y se puso a buscar en su interior. Dentro había muchos instrumentos cortantes, bisturíes, jeringas llenas de un líquido extraño, incluso una sierra para cortar los huesos. Pero encontró lo que necesitaba: un rollo de vendas de gasa. Lo sacó de la bolsa y empezó a vendarse, con cuidado, pero firmemente, se vendó sus heridas, poco a poco, pero asegurándose de vendar bien el gran corte en la pata trasera, entonces comenzó con el corte menor en la pierna delantera. Los vendajes rápidamente se empaparon de sangre, pero sería suficiente para cubrir sus heridas, por el momento. Ella coloca la gasa restante en el interior de su bolso y luego se volvió hacia la salida. Fue cojeando su camino de regreso, caminando más allá de las puertas de acero. Con mucho cuidado, comenzó a subir las escaleras, sus heridas la hizo caer una o dos veces debido a la suciedad que había crecido por todos lados. El ascenso fue lento, y su cuerpo le dolía y estaba cansada, pero ella logró llegar a la cima. Caminó lentamente por el suelo putrefacto de Sugar Cube Corner, dirigiéndose directamente a uno de los mostradores. En él se encontraba una botella marrón, con una etiqueta que lo calificó como una bebida energética. La mente embobada de Pinky se apresuró a destaparla, para poder beber el contenido. La bebida sabía a una mezcla de hierbas amargas y saborizante de fresa. Bebiéndose hasta la última gota, colocó la botella vacía de vuelta en el mostrador y caminó lentamente hacia el centro de Sugar Cube Corner. Ella ya no pudo más y se dejó caer, jadeando, ya no podía más, ella solo quería dormir.